que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Esta es la última noche que vamos a hablar acerca del discernimiento. Estamos en estas series del discernimiento. Hay mucho de qué hablar. Todavía hay que hablar acerca de que hubo un don especial en aquel tiempo, en el primer siglo, y era el don del discernimiento de espíritus. Fíjese, discernimiento de espíritus. Ese don se dio ya en el primer siglo. Hoy las personas creen tener este don del discernimiento de espíritus y hasta han dicho, con razón me caía tan gordo ese que venía a la reunión, porque yo sentía que había algo negativo en la vida de la persona. Y ya por eso creen de que tienen el don del discernimiento de espíritus. Entonces, hay veces que se equivoca mucho la gente en cuanto a esto, y por eso hay que desarrollar bien el discernimiento, sobre todo basado en la palabra del Señor. Bueno, también no vamos a hablar de eso, del discernimiento de espíritus, y también vamos a dejar pendiente para otra ocasión acerca del discernimiento de la mesa del Señor, porque muchos participamos de la mesa del Señor cada primer día de la semana, pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que no vaya a ser que estemos participando de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Entonces ahí estamos hablando de una mesa pues de los demonios. Wow. Acuérdense que estamos hablando de lo santo y de lo profano. Entonces después el apóstol Pablo, en la primera carta de los Corintios, dice que se debe discernir bien el cuerpo del Señor. Que cuando participemos del pan y participemos de la copa, que debemos de discernir bien cuando comemos el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, hasta para eso se necesita hacer un discernimiento espiritual y saber cómo estamos participando de la mesa del Señor. Porque aparentemente los corintios no discernieron bien acerca de la mesa del Señor, no discernieron bien acerca del cuerpo del Señor, porque se informa que los corintios, allá la iglesia del primer siglo, que ellos pues ya no era participar de la mesa del Señor, ya habían entrado en el pecado de la glotonería. Fíjense, qué interesante. Ya llegaba uno y se adelantaba, y algunos que se quedaban con hambre y llegaban y pues comían el pan. Ya no lo miraban como el cuerpo del Señor, ya lo miraban como un festín, y llegaban solamente a comer. Y como en aquel tiempo pues sí se tomaba vinito, pues algunos ya sabían medios borrachitos de la reunión también. Pues qué discernimiento tenían sobre el cuerpo del Señor. Por eso es que Pablo les escribe que tenían que discernir bien el cuerpo del Señor. Y los regañan, ¿que acaso no tienen casas, hombre, para que coman allá en su casa? Porque vienen aquí precisamente cuando estamos celebrando
la cena del Señor, la Santa Comunión, a que muchos se adelantaban y pues se pecaba delante del Señor. Y acerca de la mesa de los demonios y la mesa del Señor ya es otro tema, porque recuerde que en aquellos años, pues en aquellos tiempos se sacrificaba a los ídolos, y entonces había mucha enseñanza. No vamos a hablar acerca de eso. Hoy terminamos con la serie del discernimiento, y recuerde que el discernimiento tiene que ver con el examinar bien entre una cosa y otra, y el discernimiento tiene que ver con el entender y comprender bien las cosas que uno está practicando. En esta noche vamos a hablar acerca de el mundo y sus deseos. El mundo y sus deseos. Y mire que muchos hermanos, muchos miembros de la iglesia del Señor y de otros grupos religiosos tienen un mal discernimiento en cuanto a este tema, el mundo y sus deseos. Y usted se va a ir dando cuenta conforme nos vayamos adentrando en este tema, cómo es que quiero transmitir este mensaje en el cual hay razón en cuanto al el mundo y sus deseos. Y para esto, para entrar en este tema, te voy a pedir que abras tu Biblia allá en la primera carta de Juan, poquito antes del Apocalipsis, allá en primera de Juan, capítulo 2 y versículo 16. Ahí se nos habla acerca de esto. El tema de esta noche es el mundo y sus deseos. Y ahí en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 primero. El apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hasta la pregunta, ¿cuáles son las cosas que están en el mundo? Ahí es donde se equivocan las personas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este versículo de primera de Juan 2:15 tiene una conexión con Santiago 4:4, y Santiago 4:4 lo debemos de saber de memoria, porque está bien fácil el versículo, la clave está bien fácil, 4:4, y dice así Santiago 4:4, el hermano del Señor escribió, inspirado por el Espíritu Santo, y qué versículo tan fuerte para la iglesia. Él le dice a la iglesia: oh almas adúlteras, tremendo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ahí es donde muchos de nosotros nos podemos equivocar. Cuando la iglesia lee estos dos versículos, y este también en donde dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, entonces la persona viene a hacer su discernimiento, examina esto, y entonces empieza a entender y a comprender, y lamentablemente se entiende mal. Porque entonces ya la iglesia, los hermanos, las hermanas, empiezan a condenar de todo. No, pues ahí se dice la Biblia, el que ama el mundo y las cosas que están en el mundo. Ya algunos dicen que hasta tomar Coca-Cola es malo, fíjese, porque es del mundo. Tomar Coca es malo, Coca-Cola es del mundo. Y ya todo lo que hay en el mundo ya lo consideran pecado. Entonces se llega a ¿cuál es la palabra? Extremo de que todo lo que hay en el mundo es malo. El apóstol Pablo dice que el que agrada a su esposa, o el que está casado, cuando habla de que el soltero tiene más cuidado de las cosas del Señor, él dice que es mejor quedarse soltero, porque el soltero tiene más cuidado de las cosas del Señor. Pero el casado, dice Pablo, tiene que agradar a su esposa, tiene que estar él usa la palabra el mundo, tiene que estar, él dice que tiene que estar al cuidado de su esposa, que es parte de este mundo. Y pues ya irse por ese lado, no, oye, mi esposa es mi esposa, pero no es que es considerado porque es parte de este mundo.
Pero hay muchas cosas que se pueden condenar cuando uno lee de esta manera, cuando dice, y las cosas que están en el mundo. Porque ya algunos creen que hasta oír esta tu musiquita, la música es del mundo. Y no te pueden oír oyendo tu musiquita ahí tranquila, porque algunas personas te van a considerar un mundano, ¿sí o no? Mira, es cristiano y anda con su música mundana. Le llaman ellos así, música mundana. Entonces ahí es donde se hace un mal discernimiento. Apenas fíjense que vi a este grupo de Acapulco Guerrero y siempre me gustó cómo cantó este grupo musical llamado los Yonix, cuando estuvieron de moda en aquellos años, juntamente con los Bukis, cuando eran muy famosos estos grupos, y los dos pues eran competencia el uno al otro. Pues entonces el cantante de los Yonix, que se me escapa su nombre ahorita, su apellido, él se volvió al cristianismo y ya tiene años que dejó la música para dedicarse a su iglesia, donde él ministra y ayuda y trabaja. Y ahora en esta pandemia, él juntó a su hijo y juntó a algunos camaradas y se juntaron y hicieron un concierto en su casa, desde el puerto de Acapulco, ahí a la puesta del sol. Y entonces ellos ahí se arrancaron a cantar aquellas cancioncitas románticas bien bonitas, palabras tristes y todas esas canciones que cantaron los Yonix. Y yo dije, mira qué bonito la música del recuerdo. Su música de ellos es muy sana, es para, le cantan al enamorado, para que el esposo le dedique una buena canción a su esposa, o el novio a su prometida, y así, ¿verdad? Y estuve leyendo los comentarios de toda la gente. Qué lindo, lindos recuerdos, saludos para Acapulco, saludos para los Yonix, pero nunca falta una mosca en el plato de la leche, nunca falta el criticón, nunca falta el fariseo, nunca falta el criticón. Míralo yo creí que era cristiano, dice que es cristiano, y empezaron los ataques contra él, porque estaba cantando estas canciones del mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, estas personas no tienen un conocimiento de Dios, no tienen un conocimiento bíblico de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar verdaderamente lo que Dios condena. No va a condenar a este señor porque dio un concierto del recuerdo para todas aquellas personas que están encerradas en sus casas y transmitirles la alegría por medio de sus canciones. Fue gratis, todo el mundo lo pudo escuchar en YouTube y ahí quedó grabado. Pero como les digo, no faltó el fariseo criticón, no faltó aquella persona que mundano, yo creí que era cristiano. Y estos ataques siempre vienen de personas que andan en una vida peor, mucho peor. Así que mira, la iglesia necesita hacer un buen discernimiento de esta expresión. Escucha bien, necesita hacer un buen discernimiento de estas dos expresiones. Si alguno ama al mundo, o cualquiera que sea amigo del mundo. Y cuando ya tú practicas estas cosas, que practicas ciertas cosas, ya mundano, es amigo del mundo, y por lo tanto eres enemigo de Dios, y te atacan como enemigo de Dios. Otros dicen que se quieren dar la libertad, dicen, bueno, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y mucha gente malinterpreta este texto y dicen que el César representa el mundo, y que si hay cosas que hay en el mundo que hay que participar, puedes participar del mundo, y a Dios lo que es de Dios. Tengamos mucho cuidado con ese tipo de interpretación. Cristo dijo a sus discípulos, estaba hablando con el Padre Jesús, hablando de sus discípulos, que los quiere consagrar, que quiere buscar que ellos sean protegidos por Dios. Y allá en Juan 17:15, Cristo orando al Padre Cristo dijo, no ruego que los quites del mundo. Así le dijo a Dios, así le dijo al Padre Celestial en esa oración tan preciosa y maravillosa en Juan capítulo 17. Yo espero que los hermanos de la congregación de Southwest ya hayan leído esta hermosa oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan.
Yo cuando la leí la primera vez me hizo llorar. Es hermosa. Tiene una conexión hermosa con el Padre. Cristo dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque mientras vivamos en el mundo, vamos a participar de muchas cosas del mundo, pero no todo nos conviene. No todo nos conviene, como dijo Pablo. No todo nos conviene. Entonces eso es lo que dijo Jesús. Ahora mira lo que dice Primera de Corintios rápidamente. Primera de Corintios capítulo 5. Jesús primero dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa fue la oración de Jesús al Padre Celestial. Ahora en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9 al 11, mira lo que dice la palabra del Señor. Es tremendo lo que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Y en 1 Corintios 5, 9, 10 y 11 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Mira lo que dice Pablo, mira lo que dice el Espíritu Santo. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, o sería, ¿qué dice ahí? Necesario salir del mundo. Pues claro, ¿cuántos no convivimos con ese tipo de personas? Pero no, el problema no es convivir con ellos. El problema es que te jalen al mal. El problema es que tú después empieces a practicar lo que ellos hacen. Al contrario, tú y yo debemos de ser testimonio para ellos. Entonces Pablo dice: en tal caso es necesario salir del mundo. Más bien os escribí, dice Pablo, más bien les escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, ya bautizado, fuere un fornicario, un avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con tal, ¿qué dice la Escritura ahí? Ni aún comáis. Ni aún comáis. Aquí es donde uno debe de tener mucho cuidado. Recuerde que hay personas que han sido endurecidos por el pecado y ellos insisten en pecar, insisten en la borrachera, insisten en el adulterio, insisten en seguir robando. Y si tú sabes que esta persona está teniendo esta vida equivocada, nuestro trabajo es llamarles la atención y pedirles que busquen el arrepentimiento. Amén. Primero hay que restaurarles, hay que ayudarles. Es lo que tenemos que hacer. Pero no vamos a ir con una persona que en un tiempo que está llevando su vida espiritual muy bien, muy bien, muy bien, y luego es engañado por el diablo, así como fue engañada Eva, y en un momento de debilidad el hermano cae. Y supongamos que cae en el pecado de la fornicación. Entonces, pero el hermano, esta persona que cayó en fornicación, cayó en fornicación por debilidad. No quiere decir que no nos vamos a sentar a comer con esa persona porque cayó en fornicación. O no, la Biblia me prohíbe sentarme a comer contigo. Si esta persona cayó en pecado por debilidad, nosotros debemos ir y restaurarle con espíritu de mansedumbre. Con amor y misericordia se corrige el pecado, dice la palabra del Señor. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo es que uno puede restaurar la vida de una persona? Cuando la persona cae en pecado por debilidad, por descuido, porque por descuido podemos caer en pecado. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. En cambio, si la persona cae en fornicación, adulterio o cualquier pecado de la carne, pero la persona guarda los mandamientos, hubo un descuido, una debilidad, un momento difícil y cayó. Pero si la persona guarda los mandamientos, ama a Dios y está luchando por agradar a Dios, esta persona puede ser reconciliada con el Señor. Porque caer en fornicación es lo mismo que echar una mentira. Caer en fornicación es lo mismo que robar. El pecado, es desobediencia. Y por favor recuerden,
para hacer un buen discernimiento en la vida espiritual de cada uno de nosotros, es necesario que la iglesia sepa las 3 definiciones que tiene el Espíritu Santo para su iglesia. Las 3 definiciones. Y la primera es que toda persona que quebranta los mandamientos de Dios, toda persona que quebranta el mandamiento de Dios está en pecado. Recuerden, está en Primera de Juan eso. ¿Se acuerdan de eso? Y luego viene que todo lo que no proviene de fe también es pecado. Si tu fe es muy flaca y muy débil, hermana, hermano, iglesia del Señor, échale ganas, porque vamos a pecar mucho de duda. Vamos a pecar mucho de que nuestra fe no es lo suficientemente fuerte, porque todo lo que no proviene de pecado, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la última, que es la más difícil, es a todo al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Y ahí es donde uno debe de hacer un buen discernimiento de la vida espiritual que uno está llevando a cabo en nuestra vida. Así que ahí están. Ahora vamos a volver a Primera de Juan y nos vamos al versículo 16. Versículo 16. Primera de Juan 2:16. Bueno, leo otra vez el 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Acuérdate de Santiago 4:4. Y luego dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, y ahí viene todo lo que hay en el mundo. Y aquí está la lista: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto es lo que proviene del mundo. Esto es lo que hay en el mundo. Estas son las cosas que hay en el mundo. No nos equivoquemos. Estas son por las cosas que Dios nos va a juzgar. Son los deseos de la carne. Es el primero. Y el deseo de la carne es el apetito de la carne y se refiere a los deseos pecaminosos, de los placeres sensuales. Es relativo al deseo sexual. De ahí viene el problema. Los deseos de la carne. Y pues ustedes ya los conocen, están en Gálatas capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, y luego habla ya de palabras más fuertes, habla de la lujuria y habla de la lascivia. Y hay que entender bien esta clase de pecado, porque estos tienen que ver con los deseos de la carne, tienen que ver con el apetito de la carne, o sea, con los deseos pecaminosos, con los placeres sensuales que tienen que ver con el deseo sexual. Y es muy peligroso que la persona se descuide en cuanto a esto. El otro es el apetito de los ojos. Oiga bien, el apetito de los ojos, y se refiere más que todo a la codicia o al materialismo. Los deseos de los ojos. Yo te pregunto, iglesia del Señor, ¿cuáles son los deseos de tus ojos? Ojalá el deseo de tus ojos sea el contemplar a tu esposita y digas que qué guapa es mi esposa, qué atractiva eres, mi amor, y que ese sea el deseo de tus ojos, y que no haya otros deseos por ahí que estén desviando tu corazón de los mandamientos del Señor. De veras, ¿cuáles son los deseos de tus ojos? No, hombre, pues los deseos de mis ojos son, y haz una lista, ¿qué es lo que te llama la atención y qué es lo que te puede hacer caer de la gracia del Señor? Recuerda el pecado de Acán. La Biblia nos dice que cuando entra el pueblo de Israel a la tierra prometida y van a conquistar Jericó, Dios les promete que van a caer las murallas, y cuando Dios les dice que entren a conquistar Jericó, Él les dice que no toquen nada. Todo es anatema. Todo está prohibido por Dios. No toquen nada. Destruyan todo. Y tienen que entrar, y Dios le dice al pueblo de Israel muy claro: nadie toque nada, nadie, todo está maldito. Pero hubo un hombre
Y esto se dieron cuenta después porque Dios no les daba conquistas, porque había pecado en el pueblo de Israel. Querían seguir conquistando y no podían. Entonces dice, oye, pero ¿qué está pasando? Y Dios le dice entonces a Josué, es que hay pecado en el pueblo. Y tienen que buscar quién se equivocó, qué pasó. Y pues ahí van entre las familias. Y entonces cuando llegan con la familia de Acán, él dice estas palabras, es que vi un manto babilónico muy bueno. Mire por qué se desvió, por un manto babilónico muy bueno. También vi plata y oro, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Y ya saben la historia. Dice la Biblia que se llevó este manto babilónico, la plata y el oro, y fue y los escondió en su tienda. ¿Y cuál fue el problema de Acán? Es que lo vio. El problema no es ver, mis hermanos. Estamos con el apetito de los ojos, los deseos de los ojos. No hay ningún problema en ver. El problema es cuando tú empiezas a codiciar. Él codició estas cosas. Esto te lo vas a encontrar allá en Josué capítulo 7, versículo 21. Él desobedeció a Dios porque vio este manto babilónico, le gustó, y la plata y el oro, cuando Dios ya había dado mandamiento que nadie tocara eso. Recuerde que todo que infringe la ley cae en pecado, y él pecó. Y lamentablemente las consecuencias fueron terribles. Murió él y toda su familia. Todos murieron. Después en segunda de Samuel, ya conocemos esta historia. El pueblo de Israel está en guerra, están peleando, y entonces David se encuentra en su palacio, en el palacio real, en la casa real, y dice la escritura que ya se llega la tarde y se levanta, se había echado su siestecita seguramente, se levanta y se anda paseando en el terrado del palacio, y mientras se pasea por en la terraza del palacio, miren las palabras que dice la escritura, 2 de Samuel capítulo 11, versículo 2. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Es lo que pasó con David, el rey. Este hombre de Dios, que era un varón conforme al corazón de Dios. Y se paseaba por el terrazo y viene el mismo problema, igual que acá, vio un manto babilónico, plata y oro, lo codició y se lo llevó. Y ahora tenemos a David que también vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Bueno, ya la viste, pues ya, qué linda es la señora y olvídate del asunto, pero ya sabemos en qué terminó todo esto. Terminó practicando los otros deseos de la carne. Porque una vez que la vio, la codició. Y una vez que la codició, llevó las siguientes prácticas, que fueron los deseos de la carne, que son los deseos pecaminosos, sensuales, que tienen que ver con el deseo sexual. Y pues tuvo relaciones íntimas con Betsabé, ya sabemos que la embarazó, ya sabemos que mató a Urías Eteo, y se vienen un montón de consecuencias en la vida de David también, como la vida de Acán. ¿Y todo por qué? Por el deseo de los ojos. ¿Qué es lo que estamos mirando? Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. ¿Te das cuenta cómo está esto? Son palabras de Jesús. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, versículo 28, es lo que dice, son las palabras de Jesús. Y recuerda que el mandamiento es, no codiciarás, es el 10º mandamiento. Así que ese es el problema, que uno ve y quiere codiciar. Y ya saben lo que dice el mandamiento 10º, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su caballo. Pero como ahora no estamos en el rancho, estamos en la ciudad de Houston, Texas, no codiciarás la mujer de tu hermano, de tu prójimo, ni codiciarás tampoco su carro, su camioneta, ni nada de estas cosas, ni su casa, nada. Porque estas cosas nos van a llevar a desviar nuestro corazón de los caminos del Señor. Así que mucho cuidado con lo que hay en nuestro corazón cuando vemos cosas.
Siempre es bueno hacer un análisis de todo lo que uno mira. Recuerda que todo entra por los ojos y tenemos que tener cuidado. A eso se refiere el apóstol Pablo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos te van a llevar a la codicia, te van a llevar al materialismo y te van a llevar a querer tú a equivocarte, básicamente. El tercero es el orgullo. El orgullo de la vida se refiere a sentir orgullo de la posición de uno mismo aquí en el mundo. Por ahí viene el problema. Cuando viene ese orgullo de la vida, tú mismo, por la posición que tú tienes en el mundo, y de ahí viene la vanagloria. ¿Te das cuenta? Así que si tú practicas estos tres deseos de la carne, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida, ¿sí? Entonces, el que hace esto y practica esto, pues obviamente ama al mundo y sus deseos, y eres amigo del mundo y te conviertes en enemigo de Dios. Lo vuelvo a leer otra vez. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ya hablamos de eso, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas son las cosas de las cuales el apóstol Pablo está hablando, cuando las personas aman al mundo y aman las cosas de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Aquellas personas que se sienten mayor que los demás y empiezan a despreciar a sus hermanos y empiezan a menospreciar a su prójimo. Ahí es donde la persona practica las cosas de este mundo. Y esto no debe ser así. Si tú estás teniendo una lucha con estas tres áreas de la vida, estas tres áreas del mundo, hay manera como poder triunfar sobre estas cosas. Y vamos a hablar sobre esto ahora mismo porque son palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo vencer el mundo y sus deseos? Bueno, vamos rápidamente al Evangelio de Juan, allá en su capítulo 17, en la oración maravillosa de Jesús, que fue de donde yo me inspiré a preparar este tema tan precioso acerca de el mundo y sus deseos. Y ahí te vas a encontrar con una narrativa hermosa de la oración de Jesús. Abre tu Biblia ahí en Juan capítulo 17, versículo 9. Versículo 9 en adelante. Escucha lo que dice el Señor Jesús. Recuerda, Jesús está orando al Padre Celestial. Y en el versículo 9 de este capítulo 17, Él dice, yo ruego por ellos. Fíjate bien, yo ruego por ellos. ¿Por quién? Por sus discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo. Aquí es donde debemos entender a Jesús. ¿Cómo que no está en el mundo? Todavía está en el mundo. Pero ¿por qué Jesús le dice al Padre, y ya no estoy en el mundo? No vamos a entrar en detalle en eso. Ya lo estuve analizando yo, pero se los dejo ahí para que ustedes lo mediten. Dice Jesús, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y tú sabes muy bien que hay en el mundo, ya los vimos, ¿verdad? Son tres deseos: de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que hay en el mundo. Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. ¿Qué dice ahí Jesús? Guárdalos en tu nombre. Jesús está orando por sus discípulos y Él está pidiendo por ellos al Padre Celestial. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, mira lo que dice Jesús aquí. Cuando estaba con ellos en el mundo, esos 3 años que anduvo con ellos, yo los guardaba en tu nombre.
A los que me diste, ¿qué dice Jesús ahí? Yo los guardé. Yo les guardé su corazón, yo les protegí su alma, les enseñó y los llevó por un buen camino para que no cayeran en estas tres áreas que el mundo vive. Y luego, ¿qué dice ahí? Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. De los 12, solamente uno perdió, el Señor Jesús. ¿Por qué? Por los deseos de los ojos. Era el tesorero, era el que abría la bolsa y cuánto dinero. Y dice la Biblia que metía la mano y sacaba. Y luego ese mismo deseo de los ojos era codicioso. Ese mismo problema que tenía, los deseos de los ojos, lo impulsó, le ayudó a caer en el pecado de vender al Señor Jesús. ¿Por cuántas monedas de plata? 30 monedas de plata. Te vamos a dar 30 monedas de plata si no lo entregas. Y ese fue el único que se perdió. Pero Jesús trató de guardar a todos sus discípulos y de ayudarles para que ninguna se perdiera. Pero dice, pero perdí uno, el hijo de perdición. Pero luego dice ahí, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, dice Jesús, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo quiero entender cuando leo este versículo 13 que Jesús está orando en voz alta y que sus discípulos lo están oyendo para que sientan gozo. Escucha bien, lo leo otra vez. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, dice Jesús, porque no son del mundo, como tampoco, ¿qué dice Jesús? Dice ahí, yo soy del mundo. Y mira lo que dice Jesús en el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En tal caso, como dijo Pablo, pues sería necesario salir de este mundo. Por eso mucha gente se convierte en ermitaños, no quieren tener contacto con la gente porque creen que vivir en el mundo va a haber problemas y van a ser contagiados, van a ser jalados por el mal. ¿Te das cuenta de esto? No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y cuál es este mal? Pues los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si ustedes leen bien estas tres deseos de la carne, son deseos fuertes. Si se dan cuenta, cuando Eva es tentada por Satanás, son las tres mismas cosas. Analiza bien la historia de Adán y Eva, cuando llega el demonio y tienta a Eva y le dice, y luego analiza bien también las tres tentaciones de Jesucristo allá en el desierto. Si te das cuenta, tiene que ver mucho con esto, con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y con la vanagloria de la vida. Analízalos bien. Acuérdate lo que le pide el tentador a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que. Si eres el Hijo de Dios, lánzate porque Él mandará. Si eres el Hijo de... ¿Se acuerdan de esas tres? Bueno, analiza si tienen que ver con estos tres deseos de la carne. Por eso Jesús, que fue tentado en todo, Él protegió a sus discípulos. Y en esta oración al Padre dice: yo oro por ellos. Y si Jesús está diciendo yo oro por ellos, y Jesús está orando al Padre Celestial por ellos, y yo vi que Jesús nada más perdió uno, porque estuvo orando por ellos. ¿Ustedes creen que esta oración de Juan 17 fue la única que Jesús hizo al Padre por sus discípulos, para guardarlos del mundo? No, Jesús pasaba orando todas las noches, y seguramente en sus oraciones todas las noches y todas las veces que habló al Padre Celestial, seguramente oró por sus discípulos para que los guardase del mal y para que no cayeran en el mundo. Acuérdense lo que dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces recuerden, en el mundo va a haber aflicción, porque estos deseos de la carne, estos deseos de los ojos y la vanagloria de la vida
traen muchos problemas a la humanidad. Y de esa aflicción está hablando Jesús también. Y la única manera que pudo vencer fue orando, número uno, al Padre Celestial para que Dios guardara a sus discípulos. Así que Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice que si tú has resucitado con Cristo, si tú quieres vencer las cosas del mundo y sus deseos, la Biblia nos dice que tenemos que nacer, tenemos que resucitar. Y Pablo dice, si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Entonces la clave está en no poner la mirada en las cosas de la tierra. ¿Qué es la tierra? Este mundo. Los placeres de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No pongamos la mirada en estas cosas, no pongamos la mirada en la tierra, en las cosas de este mundo. Y la clave para vencer al mundo y sus deseos, número uno, es la oración. La oración, porque Cristo oró por sus discípulos en Juan 17 y diciéndole al Padre, ninguno perdí, guárdalos en tu nombre. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardé. Mientras andemos con alguien con la espiritualidad de Jesús, vamos a poder guardar nuestro corazón del mundo y orar todo el tiempo como Jesús oró por sus discípulos. Y tercero, poniendo la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Te das cuenta? Entonces, esas son las claves para poder vencer al mundo, para poder vencer las cosas de la tierra. Y pues tú sabes muy bien que la Escritura nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y la Biblia nos habla de una armadura que Dios nos ha dado. La Biblia nos habla que debemos fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Y esta fortaleza y el poder de su fuerza está en la oración. A todos los que han leído Efesios capítulo 6, que habla acerca de la armadura de Dios, esa es la mejor arma que tenemos para poder vencer los deseos de este mundo. Que Dios les bendiga ricamente. Amén.